Paz de Cristo, mis hermanos, paz de Cristo. En esta noche les saludo con la bendita, gloriosa y perfecta paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que su vida esté siendo bendecida, tocada, ungida y guiada por el Espíritu Santo. Les saludo con mucho amor y con mucho aprecio, recordándole que el objetivo de estas enseñanzas es precisamente orientar nuestras oraciones, orientar nuestro devocional hacia el Señor, orientarlo a través de la Escritura hacia mejores resultados y mejores situaciones. Entonces, fíjese bien que el día de ayer yo mencioné alguna situación, algo que algunas personas pueden malinterpretar de pronto. Cuando uno sabe lo que dice, a veces lo dice y no necesariamente lo dice con las palabras más adecuadas, o el enfoque no es necesariamente ese. Pero ayer, a colación esto, porque en los días recientes he estado, en mi cabeza ha estado rondando la palabra del Señor, ha estado dando vueltas una idea, una enseñanza que he querido transmitir de hace algunos días atrás, y no había tenido oportunidad porque tenía la serie. Estaba enseñándolo ante la semana pasada, antepasada. Pero una vez que terminamos esa serie y tomando como base alguna de las frases y de las ideas que ayer comenté, en su momento yo dije algo sobre la oración y algo sobre el ayuno, y dije yo que el orar más no necesariamente te va a dar más poder, y el ayunar más no necesariamente te va a dar más poder. Y cuando lo dije, obviamente en mi cabeza está una realidad que obedece a esa situación. Yo dije, esto es real, esto es cierto en parte o es parcialmente cierto, pero no necesariamente es completamente cierto. Te voy a dar un ejemplo y de ahí vamos a arrancar, vamos a leer la Escritura y vamos a ir viendo algo hoy lo vamos a enfocar sobre la idea del ayuno. Vamos a hablar de por qué el ayuno, para qué el ayuno, qué es lo que realmente tiene que ver con el ámbito espiritual a partir del ayuno. Entonces es algo que tenemos que considerar porque es parte de la vida cristiana. El ayuno es algo que lo vamos a encontrar en la Escritura por aquí y por allá, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Y es algo que muchas veces, a pesar de que es algo tan de la Biblia, tan del cristiano, es algo que no sabemos hacer. Y es increíble que tantos cristianos estemos equivocados o que estemos fuera de contexto a veces en cuanto a para qué es el ayuno. Entonces, dentro de esa idea quiero darte una metáfora. Mira, quiero que pienses en una extensión de estas de luz, de estas que usamos para conectar algo que nos quedó lejos. Imagínate que alguien te dice: oye, ¿sabías que las extensiones son las que producen la luz? Y si tú compras 2 o si compras 3, el cable, pues, imagínate que te dicen que el cable de la luz es el que trae la energía. Yo te podría decir que no es cierto, pero al mismo tiempo te podría decir sí es cierto. Te podría decir que cuando yo conecto algo a la electricidad en mi casa, esa electricidad llega por un cable. Entonces sí, ese cable tiene electricidad, pero ese cable no es la fuente de la electricidad. Y por aquí es donde quiero que entremos. Cuando la gente habla de oración y que la oración es sinónimo de poder, tiene razón parcialmente, igual que cuando una persona dice que un cable de electricidad o una extensión que yo conecto a 2 metros, a 6 metros o a 10 metros, me puede alcanzar a traer la energía hasta un aparato, hasta un objeto que se va a conectar a la electricidad acá, más cerca de mí. Por ejemplo, una licuadora, ¿no? A veces cocinamos nosotros allá en el patio, hacemos algunas cosas ahí, he preparado café, he sacado mi cafetera, y allá en el patio, pues quedan lejos los contactos de electricidad. Entonces usamos una extensión. Si yo en el momento en el que la extensión está moviendo energía eléctrica, voy y agarro ese cable o esa extensión, pero en una zona en la que estuviese pelona o pelada,
que estuviera el cable expuesto, entonces yo al tocarlo sentiría la energía pues sí, la energía eléctrica que está fluyendo por esa extensión. Sin embargo, el hecho de que esa extensión traiga energía no quiere decir que ella la produce. Ella solamente es un medio de transporte para la energía. Y lo mismo ocurre con la oración, lo mismo ocurre con el ayuno. La razón por la que podemos recibir el poder de Dios a través de la oración es porque la oración es un medio, es un vehículo que trae el poder de Dios a nuestra vida, pero la oración no genera el poder. Es decir, hay mucha gente que cree que entre más ora, más poder, que entre más ayuna, más poder, y no es necesariamente cierto, otra vez, porque esos son medios o vehículos que Dios utiliza para que nosotros aprendamos o tengamos una serie de bendiciones que son justo para nosotros, que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, basados en esa metáfora que acabo de mencionar sobre el cable que trae energía, y sí, si tú lo tocas vas a sentir energía, pero el cable no es energía, el cable transporta energía. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. La oración no es poder, la oración traslada poder a tu vida, sí, pero la oración por sí misma no es la que da el poder. Yo quiero que tú entiendas cómo cuando tú oras, cuando tú ayunas, tú entras o tú te conectas a la presencia de Dios y ella es el poder. Jesús, su presencia, la presencia de Dios es lo que da poder. Es decir, que yo voy a poder adquirir, porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no lo vamos a adquirir por mucha oración. Es decir, hay gente que tiene que orar mucho para recibir del Espíritu Santo, pero hay gente que tiene que orar poco. La Biblia dice que el poder se recibe en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir desmadejando este estambre, vamos a ir hilando correctamente, pero para eso tenemos que entrar en la Escritura. Entonces vamos a ir a dos partes en la Escritura sobre algunos pasajes que tienen que ver. Primero vamos a empezar con la cuestión del ayuno, y vamos a empezar en Mateo 9:14 de Marcos. Voy a leer la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros tenemos, y luego les voy a leer otra versión. Dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué? Fíjate bien, hermano, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esta es una de esas cosas que a mí me sacó de onda cuando yo lo leí, y yo dije: caray, ¿cómo que los discípulos no ayunaban? Y no quiere decir que nunca ayunaron, no, pero en comparación con los discípulos de Juan y los discípulos o los fariseos, ahí textualmente dice en la Reina Valera, ayunamos, dice, muchas veces. Le daban importancia a la cantidad. Dice, y tus discípulos no ayunan. Yo quiero que empieces notando que cuando ellos hacen esta referencia es porque ellos notaban que en los discípulos de Jesús había algo que no tenían ellos. Había algo de parte de Jesús que no tenían ni los fariseos ni los discípulos de Juan. ¿Por qué vinieron a él? Porque notaron una diferencia entre los discípulos de Jesús y ellos mismos. Porque no podían conocer que la cantidad de veces que ayunaran
no estaba directamente proporcional con el tipo de vida y con el tipo de poder, con el tipo de virtud que podían desatar ellos. En una ocasión, fíjate bien, nada más para que veas cómo esto está: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dijeron los discípulos, a unos discípulos de Juan, ya después de que esto es en Hechos, vienen unos de ellos y les empiezan a decir lo que ellos conocían del arrepentimiento, etcétera, etcétera, y habían sido bautizados anteriormente por Juan. Y entonces los discípulos le preguntan, los discípulos de Jesús, los apóstoles ahora, les dicen: oigan, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron: nosotros ni siquiera sabíamos que existe el Espíritu Santo o que hay Espíritu Santo. Y entonces procedieron a volverlos a bautizar y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con el poder que carreaba o que llevaba el discípulo de Juan y el poder que llevaba el discípulo de Jesús. No estamos viendo a ver qué discípulo era mejor o peor, cuál ayunaba bien, cuál ayunaba mal, o cuál es. Estamos viendo solamente el hecho de que ellos reconocían que había algo distinto en los discípulos de Jesús, pero no entendían por qué si no ayunaban. No entendían por qué si el ayuno no era parte de su rutina eclesiástica o de su rutina ritualística, no hacía parte de ello, y por lo tanto se les hacía tan extraño que gente como esa tuviera poder y autoridad. En una ocasión Jesús mandó a sus discípulos a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar a los cautivos, y les dijo: vayan por el camino, váyanse de dos en dos, y si sucede esto, hagan esto, y si sucede aquello, hagan lo otro. Oren por los enfermos, enseñen la palabra y lleven el mensaje. Y ellos se fueron, y entonces regresaron bien contentos y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero los discípulos no ayunaban. Entonces, ¿cómo tenían poder y cómo tenían autoridad? Pues porque estaban conectados a la fuente directa de poder. Ellos no estaban yendo a conectarse a otro lado, sino que estaban justo en la fuente de poder y estaban recibiendo directamente de parte de Jesús la autoridad para hacer lo que ellos hacían. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?, le preguntaron. Y te voy a decir algo: es que el ayuno no es para dejar de comer. Aunque en esencia yo tengo que dejar de comer, el ayuno no es para yo mostrar cierta actitud o cierta actividad. El ayuno es exclusivamente para generar hambre, pero en el espíritu. No en mi cuerpo, sino en mi espíritu. Aunque sí voy a generar hambre en mi cuerpo, no voy a generar hambre en mi espíritu si no lo sé hacer. Puedo generar mucha hambre en mi cuerpo, pero eso no garantiza que voy a generar hambre en mi espíritu. No sé si te esté cayendo la idea. Esos hombres preguntaron: ¿por qué nosotros ayudamos? En la Reina Valera, en la 2015, dice: ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no. Tus discípulos no. Otras versiones repiten el muchas veces, pero la traducción al lenguaje actual dice: nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Y por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Algunos piensan que lo que estaban era nada más como contendiendo con Jesús: a ver, pues ponlos a ayunar. Pero no estaban necesariamente pidiendo que los pusieran a ayunar como a ellos, como si se estuvieran quejando de su maestro. Más bien es que encontraban que había una diferencia. Y otra vez, el hecho de que pongas a tu cuerpo hambriento no quiere decir que vas a tener a tu espíritu hambriento. Otra vez, si tú aprendes a que en tu ayuno tú logres que tu espíritu sea el que se vuelva hambriento, entonces vas a poder recibir bendiciones inconmensurables. Te voy a dar un ejemplo nada más, por la cuestión del tiempo.
Vamos a ir a Daniel 10. Tú sabes que yo recurro mucho a Daniel porque Daniel es uno de los hombres. Yo a Daniel escuché en alguna ocasión que un pastor estaba predicando y le llamaba el hombre ayuno. El hombre ayuno, el hombre ayuno. ¿Por qué lo llamaba el hombre ayuno? Porque este hombre en esencia definió un cierto estilo de dieta, pero su dieta estaba acompañada de ciertas cosas que no necesariamente eran una cuestión a la que la mayoría de la gente le llama ayuno, ¿no? Pero es que tiene que ver más con lo que hacía acompañando a su ayuno, vamos a llamarle de esa manera, porque así lo hacía, pero las cosas que hacía junto y antes o durante el ayuno. Y voy a ir al capítulo 10, versículo 1 de Daniel, y vamos a entrar en esta idea. ¿Cómo es que yo le genero hambre a mi espíritu a pesar de que pueda estarle generando hambre a mi cuerpo? Y es más, voy a ir más lejos. Va a haber ocasiones en las que vas a poder generarle hambre a tu espíritu, incluso sin generarle hambre a tu cuerpo. Pero para allá vamos. En el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún ungüento o perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba a la orilla del río Hiddekel, estoy en el versículo 4, levanté la mirada y vi un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de Ufaz, y lo empieza a describir. Nos vamos a brincar hasta el verso 7. Dice, solo yo, Daniel, tuve esta visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque un gran temor se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. Daniel no mostró temor por una razón. Ahora te digo lo que pasó con Daniel. En el verso 11 dice, me dijo Daniel, tú eres muy amado, ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte porque a esto he sido enviado a ti. En el verso 12 le dice, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Y aquí es a donde quería llegar junto con lo que ya mencioné. Daniel aprendió que el poder del ayuno no estaba en el ayuno mismo, sino en lo que acompaña al ayuno. Fíjate bien, te voy a dar una premisa. En el mundo normal, en el mundo terrenal, en la carne, cuando tú comes, tú te sacias. Tú terminas de comer y dices, quedé lleno, quedé contento, quedé saciado, y entonces ya dejaste de comer. Y pasa tiempo, te vuelve a dar hambre, comes, te sacias y dejas de comer. Pero en el espíritu, y esta es la premisa, en la carne, el hambre se sacia y se termina el hambre. Pero en el espíritu, el hambre, cuando uno come en el espíritu, cuando uno alimenta el espíritu crece en hambre. Si antes tenía hambre, ahora, después de comer, el espíritu tiene más hambre. Dime si no te ha pasado que de pronto estás escudriñando la escritura y encuentras algo que nunca habías visto y entonces quieres saber más, quieres ir más profundo, quieres entrar en más conocimiento de eso que acabas de encontrar. Cuando tú recibes una manifestación de Dios, no dices, ay, qué bueno que ya pasó, ay, qué bueno que ya se acabó. No, quieres más de aquello. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida en medio de tu oración,
tú no quieres parar de orar porque te da más hambre, porque estás alimentando la parte más importante de tu ser y entonces genera más hambre. El escudriñar la escritura genera más hambre de aprender la escritura. El escudriñar o el entrar en la oración genera más hambre de estar en oración. El ayunar, por su parte, cumple una función que es quitarle o dejar de saciar el hambre del cuerpo. Pero si tú solamente te vas a morir de hambre porque dejaste de comer, pero no estás alimentando tu espíritu, entonces ¿de qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve ayunar? Por eso los discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, los que tienen, o los que, ¿cómo se dice? Los que están de bodas, no están ayunando. Los que están de bodas no están ayunando. ¿Cuáles son los que ayunan? ¿Quiénes son los que ayunan? Fíjate bien, el versículo 15 del capítulo 9 de Mateo nos dice lo siguiente. Jesús les respondió porque le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces él dijo, ¿acaso los que están de bodas pueden tener luto, ayuno, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, cuando hay, fíjate bien, ¿cuándo es cuando hay que ayunar? Cuando el espíritu, cuando la presencia de Dios falta, es cuando tienes que ayunar, cuando no sientes, porque no se trata solamente de quitarte el alimento de la boca, sino se trata de ponerte el alimento en la boca espiritual. Se trata de que empieces a darle de comer al espíritu y que entonces tu espíritu tenga más hambre para que pueda venir tiempos de refrigerio. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, les dijo Jesús. Es decir, no importa que tu cuerpo esté siendo latigado, por decirlo de alguna manera, no importa que tu cuerpo esté siendo puesto a ayunar, a quedarse con hambre, si tu espíritu no es renovado. Nadie pone, ni dice, ni echan tampoco vino nuevo en odres viejos. De otra manera se rompen los odres y el vino se derrama y se pierden la una cosa juntamente con la otra. Pero si usamos odres nuevos, entonces lo uno y lo otro se conservan. Se conserva el vino, se conserva el odre. A lo que está hablando Jesús es, ¿por qué termina hablando de odres nuevos y de vestidos viejos y vestidos nuevos? Porque así somos los seres humanos. Cuando estamos ayunando religiosamente, solamente nos estamos muriendo de hambre, nos estamos matando de hambre. Y sí, estamos haciendo algo que hasta la gente en el mundo hace. Quitarse la comida de la boca funciona para ciertas cosas. Para bajar de peso, para tener más autocontrol, para tener algo, mostrar algo de disciplina. Todo eso funciona. Pero hermano, cuando no te lo da el Espíritu, no te lo da el Espíritu. El que come sacia su hambre. El que come llena su interior y se sacia en su cuerpo. Deja de comer o dejar de comer hace que haya hambre, eso es cierto, pero en el espíritu el comer da más hambre. El ayuno funciona no necesariamente porque pongamos la carne nuestra a sentir hambre, no porque la pongamos en ¿cómo se dice? En abstención de comida, sino porque ponemos al espíritu a sentir hambre a través de la llenura del mismo, con la palabra, con la oración y con esta asociación con el Espíritu de Dios. Ahora, el ayuno nos va a preparar para tener más de la presencia de Dios, porque estamos renovando nuestro espíritu. Y antes de poner vino nuevo en nosotros, Dios quiere renovarnos. Cuando tú alimentas tu espíritu, estás enseñándole a tu espíritu cómo tiene que acercarse a Dios y le estás generando más hambre. Yo quiero que tú entiendas, que tú veas, que tú notes en esta noche, en esta madrugada,
que el poder de Dios va a venir no porque tú ayunaste, sino porque alimentaste tu espíritu de la presencia de Dios. Y es que no son sinónimo, hermano. Si eso fuera sinónimo, entonces todo el capítulo 58 de Isaías no tendría sentido. Pero te voy a leer lo que dice el verso 3 del 58, porque muchos de ustedes dicen, ¿para qué ayunamos si no nos haces caso? ¿Para qué humillamos nuestras almas si no nos das por entendidos? Es decir, como que le están diciendo, Señor, te pedimos cosas en nuestro ayuno, ¿por qué no las haces? He aquí, dice, viene el día en que vuestro ayuno, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, dice, porque vuestra voz será oída en lo alto, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno el ayuno que yo elegí, dice el Señor, que el hombre aflija su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿A eso le van a llamar ayuno y día agradable, oh Jehová? Hermano, Dios nos está retando a no ser, primero, a no ser, ¿cómo se dice cuando una persona es, pero no es? Se le dice hipócrita, ¿verdad? A no ser hipócritas, pero también a no ser mediocres. Nos está invitando a que no pretendamos que porque hicimos ayuno ya Dios tiene la obligación de venir a nuestro apoyo. Es que lo que doblega a nuestro espíritu no es que dobleguemos nuestro físico, nuestra carne, aunque nuestra carne tiene que estar doblegada, pero eso tiene que venir como resultado de nuestro espíritu siendo doblegado, no viceversa. Estamos tomando, es como que alguien quiere agarrar un látigo, pero lo agarra del chirrión y no del palito, como luego se dice. Está al revés. Estamos queriendo hacer las cosas, pero no las estamos haciendo en orden. Primero hay que sacrificar nuestro espíritu. En el sentido de sacrificio es que lo que hago con mi carne alimente a mi espíritu. ¿De qué me sirve matarme de hambre si me sacio de películas y de redes sociales y de videos y de otras cosas en mi ayuno? Pues no estoy absteniéndome de nada realmente, más que de alimento. Por eso Daniel se dispuso no solamente a escuchar la voz de Dios, pero estuvo escudriñando, él estuvo estudiando al profeta Jeremías, él estuvo leyendo, él estuvo aprendiendo, él estuvo alimentando su interior para poder entonces ser alimentado por el Espíritu. Hermano, yo espero que esta palabra te haya llegado al corazón y que hayas aprendido que el Espíritu es lo primordial, que ayunar no necesariamente es garantía de que Dios va a contestar. Y mañana vamos a seguir con este tema, lo vamos a expandir un poco. Hoy por el tiempo ya no tenemos que cortar, pero el día de mañana estaremos aquí. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor te acompañe en esta noche.